Nunca imaginé que una simple tarjeta olvidada en mi bolso sería la clave de una historia que cambiaría mi vida por completo. Todo comenzó la noche en que mi esposo, con una frialdad que todavía me eriza la piel, me echó de casa sin mirar atrás. No hubo gritos, no hubo explicaciones, solo una orden silenciosa que me dejó en la calle con más preguntas que respuestas. Caminé sola bajo las luces temblorosas de la ciudad, sin rumbo y sin un lugar al que llamar hogar. No sabía que esa noche sería el inicio de una transformación que jamás habría anticipado. Tenía el corazón roto, la mente nublada y un futuro que se desmoronaba frente a mí. Pero entre mis pocas pertenencias, encontré algo inesperado, la tarjeta de mi padre, guardada como un recuerdo más que como un recurso. Nunca había pensado en usarla, nunca la vi como una opción. Pero esa noche, con el mundo desmoronándose, se convirtió en la única puerta que parecía abrirse ante mí. Y lo que ocurrió después, bueno, eso no estaba en ningún plan. Esa tarjeta desató un efecto dominó que ni el banco, ni yo, ni nadie habría podido prever. Lo que empezó como un acto desesperado para pagar un café, terminó convirtiéndose en una cadena de decisiones que activaron alarmas, sospechas y llamadas inesperadas. Parecía que cada movimiento que hacía despertaba a una fuerza más grande que yo, una fuerza burocrática, fría y exacta, que no perdona irregularidades, pero también fue el impulso que necesitaba para reconstruir mi vida desde cero. No te voy a mentir, tuve miedo, miedo del banco, miedo de las consecuencias, miedo de mí mismo, pero también descubrí cosas que no sabía que tenía: determinación, supervivencia, coraje, porque a veces, cuando te rompen de la manera más cruel, lo que queda no es solo el dolor, sino también la oportunidad de renacer. Y esta historia, aunque comenzó con una derrota, terminó enseñándome más sobre mí que cualquier victoria fácil. A lo largo de esta videoguía, te voy a llevar por cada paso de ese camino inesperado, desde el instante en que quedé sola y perdida, hasta el momento en que tuve que enfrentar al banco y a mis propios miedos. Cada tema es una parte de mi historia, una parte de ese proceso doloroso pero necesario. No es un cuento de hadas, no es una aventura romántica, es una realidad cruda que se convirtió en mi mejor maestra. Quiero que acompañes cada decisión, cada caída y cada avance que tuve que enfrentar para volver a encontrarme. No te voy a esconder nada, ni lo feo, ni lo incómodo, ni lo valiente, porque si algo aprendí en este camino, es que la verdad, aunque duela, también libera. Y lo que viví no fue perfecto, pero sí fue real. Y a veces, lo real es más poderoso que cualquier ficción. Así que prepárate, porque esta historia no empieza con un érase una vez. Empieza con una puerta cerrándose, un corazón roto y una tarjeta que despertó al banco y a mí. Bienvenido al relato completo de lo que pasó después de que mi esposo me echó de casa. Esa noche no había señales de tormenta, pero yo sentía que el aire pesaba como si el mundo estuviera a punto de romperse. Cuando mi esposo pronunció esas palabras heladas, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No discutió, no explicó, simplemente señaló la puerta con una tranquilidad que dolía más que cualquier grito. Yo llevaba semanas notando su distancia, pero jamás imaginé que tendría el valor de echarme. Mientras recogía mis cosas, mi mente repetía que aquello no podía estar pasando. Aún así, allí estaba yo, con el corazón latiendo como si quisiera escapar también. Salí de la casa con una mezcla de rabia, vergüenza y una tristeza que parecía no tener fondo. La calle estaba casi vacía, iluminada solo por la luz amarillenta de los postes que temblaba con el viento. Caminé sin rumbo durante minutos que parecían horas, intentando entender qué había desatado todo. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de mi hermana, pero no tenía fuerzas para leer nada. Me preguntaba si realmente yo había sido la culpable, como él insinuó tantas veces. Pero en ese momento, más que respuestas, lo que necesitaba era un lugar donde respirar. Me senté en una banca fría, y por un instante pensé en volver, en suplicar, en pedir una explicación que me devolviera algo de paz. Pero algo dentro de mí, una pequeña chispa que llevaba meses apagada, empezó a arder. Recordé todas las humillaciones disimuladas, los silencios que cortaban más que un insulto, los días en que me sentía invitada en mi propia casa. Esa noche, esa chispa se transformó en una decisión silenciosa. Quizás haber salido sin mirar atrás era lo mejor que me había pasado. Aunque doliera, aunque no supiera qué vendría después. Mi bolso estaba medio vacío, apenas había tomado lo esencial antes de que las lágrimas me nublaran la vista. Revisé los bolsillos buscando algo que me diera una sensación de control. Entre recibos arrugados y llaves que ya no abrían nada importante, encontré la vieja tarjeta de mi padre, una que él había guardado por seguridad según decía. En ese instante me quedé mirándola, como si fuera un fragmento de mi vida anterior que regresaba de forma inesperada. Nunca la había usado,
Ni siquiera sabía si seguía activa, pero solo verla me dio una sensación extraña, esperanza mezclada con miedo. Me quedé sosteniéndola entre los dedos mientras observaba cómo las luces de los coches pasaban lentamente por la avenida. Pensé en mi padre, en cómo siempre encontraba una solución incluso en los peores momentos. Él solía decir que no hay problema que no pueda resolverse con un poco de calma y una buena estrategia. Tal vez esa tarjeta era justo eso, una estrategia esperando ser usada. Aunque no sabía si estaba haciendo lo correcto, sentí que era una oportunidad para ponerme en pie sin depender de nadie. Una forma de recordarme que todavía tenía recursos. Miré el cielo, buscando alguna señal que me confirmara que no estaba cometiendo una locura. Las nubes se movían lentamente, como si me invitaran a avanzar. Respiré hondo, guardé la tarjeta en el bolsillo y comencé a caminar con un rumbo más claro que antes. No sabía exactamente qué haría con ella, pero sentía en el pecho una mezcla renovada de fuerza y determinación. Cada paso parecía empujar fuera de mí un poco del dolor, dejando espacio para una idea que se volvía cada vez más firme. Quizás aquella caída inesperada era el comienzo de algo nuevo. Cuando llegué a la avenida principal, el bullicio de la ciudad me hizo sentir menos sola. La gente caminaba rápido, como si cada uno cargara su propia historia urgente. En medio de ese caos encontré una especie de consuelo. Apreté el bolso contra mi pecho y repetí mentalmente que no iba a dejar que aquel abandono definiera lo que sería mi vida. No esa noche, no ahora. Y mientras cruzaba la calle, lo supe con absoluta claridad, esa tarjeta sería mi primer movimiento para recuperar el control que él creyó que había destrozado. Al llegar a una pequeña cafetería abierta toda la noche, sentí que era el primer lugar seguro donde podía detenerme a pensar. Me pedí un café solo para justificar mi presencia, y me senté junto a la ventana empañada. Coloqué la tarjeta sobre la mesa como si fuera una pieza clave de un rompecabezas que aún no entendía. El brillo tenue del plástico bajo la luz artificial parecía invitarme a usarla. Nunca antes me había atrevido a tocar nada que perteneciera a mi padre sin permiso. Pero esa noche, las reglas se sentían diferentes. Mientras removía el café sin probarlo, pensé en mi situación real. No tenía efectivo, no tenía un hogar a donde volver, no tenía un plan. Y por primera vez, lo reconocí sin vergüenza. Sentir esa sinceridad cruda fue casi liberador. La tarjeta silenciosa frente a mí se convirtió en un símbolo de supervivencia. Recordé que mi padre siempre decía que la seguridad financiera es un salvavidas, no un lujo. Quizás por primera vez en mi vida, estaba a punto de usar ese salvavidas. Saqué el celular y revisé el saldo de mi propia cuenta, aunque ya sabía lo que iba a encontrar casi nada. Los últimos meses habían sido económicamente agotadores por razones que prefería no recordar. El matrimonio había llegado a un punto en que yo pagaba más emocional y financieramente que él, y ahora, sin hogar y sin respaldo, dependía de algo que nunca planeé usar. La tarjeta de mi padre era como una puerta cerrada que yo, por necesidad, estaba a punto de abrir. Una mezcla de culpa y alivio se apretó en mi pecho. Observé a la gente entrando y saliendo de la cafetería, todos con su propio destino claro. Yo, en cambio, tenía una tarjeta y una historia rota a medio reconstruir. Pregunté mentalmente qué haría mi padre si estuviera en mi lugar. Él nunca fue de quedarse paralizado ante los problemas, siempre actuaba rápido, con precisión casi quirúrgica. Quizás usar la tarjeta no era un acto de irresponsabilidad, sino una forma de honrar lo que él me enseñó. No huir, avanzar. No lamentar, resolver. Mis manos temblaban un poco cuando tomé la tarjeta y la giré entre mis dedos. El relieve del nombre de mi padre me hizo tragar saliva con fuerza. No sabía cuánto dinero tenía disponible, ni si el banco pondría algún tipo de restricción, pero necesitaba hacer al menos un pago, algo pequeño, para saber si estaba activa. Quizás comenzar con algo tan sencillo como pagar ese café que ni siquiera había bebido. Era absurdo, pero simbólico. Un primer paso, aunque fuera pequeño. Cuando por fin me levanté y caminé hacia la caja, sentí que todos en el lugar podían ver mi duda, como si supieran que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de mi noche. Le entregué la tarjeta a la cajera, intentando mostrar una seguridad que definitivamente no tenía. Ella la deslizó sin levantar la vista, como si aquello no fuera importante. Pero para mí lo era todo. Sostuve la respiración mientras esperaba la respuesta del terminal. Un pitido suave confirmó el pago, y la mica de la pantalla mostró la palabra que necesitaba ver: aprobado. Un golpe de adrenalina me recorrió el cuerpo. No sabía si sentir alivio o miedo, pero una cosa era segura: la tarjeta funcionaba. Y con ese pequeño pago, se abrió una puerta que cambiaría no solo mi noche, sino todo lo que vendría después. Después de que el pago del café fue aprobado, regresé a mi mesa con una mezcla electrizante de nervios y esperanza. Era como si un interruptor interno se hubiera encendido de golpe.
Por primera vez desde que salí de casa, sentí que tenía una herramienta real para sobrevivir. No era riqueza, no era estabilidad, pero era algo concreto. Esa tarjeta se había convertido en mi primera decisión consciente después del desastre. Y aunque temblaba por dentro, también sentía un impulso nuevo volver a empezar. Me quedé un rato observando la tarjeta, tratando de imaginar cuánto tiempo podría mantenerme a flote con ella. No tenía claro el límite, ni el saldo, ni si habría consecuencias por usarla. Pero por primera vez en mucho tiempo, mis pensamientos no giraban en torno a mi esposo, ni a la vida que acababa de perder. Ahora estaba enfocada en mí, en lo que yo necesitaba para seguir adelante. Esa sensación era extraña, casi incómoda, pero profundamente liberadora. Era como volver a respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Mientras la ciudad seguía su ritmo fuera de la ventana, empecé a trazar un plan improvisado. No sabía dónde dormiría esa noche, pero sabía que debía moverme rápido. No podía quedarme indefinidamente en esa cafetería. Pensé en buscar un hotel económico, algo sencillo, solo para tener un techo y tiempo para pensar con claridad. También pensé en llamar a alguien, pero no quería explicar nada todavía. No quería ser la historia triste de nadie. Quería ser la persona que toma el control de su propia caída. El recuerdo de mi padre volvió a cruzar mi mente, fuerte y cálido. Él siempre actuaba como si la vida fuera una partida de ajedrez, donde cada pieza tenía un propósito claro. Yo nunca fui tan estratégica como él, pero esa noche, mientras sostenía su tarjeta, sentí que podía honrar su manera de ver el mundo. No era solo dinero. Era una oportunidad de moverme antes de que el miedo me atrapara. Y había algo más que no quería admitir. Usar la tarjeta me hacía sentir acompañada, aunque él no estuviera allí. Decidí que el segundo paso sería más grande que pagar un café, pero igual de calculado. Revisé el mapa en mi celular buscando hoteles cercanos que no fueran demasiado caros. Cada opción parecía un riesgo, pero también un refugio temporal. Miré la tarjeta una vez más antes de guardarla. Me prometí usarla con inteligencia, sin despilfarros, sin escapar de la realidad, solo lo necesario para no caer al vacío. Era una promesa silenciosa que me hizo sentir más fuerte, más alineada conmigo misma. Me levanté de la mesa y salí de la cafetería, dejando atrás ese pequeño escenario donde mi vida había cambiado sin que nadie lo notara. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, despejando cualquier resto de duda. Empecé a caminar hacia la parada de taxis con una decisión ya tomada. Aunque cada paso me llenaba de incertidumbre, también me recordaba que estaba avanzando, que estaba haciendo algo más que sobrevivir, estaba eligiendo mi propio camino. Cuando finalmente me subí al taxi y le dije al conductor el nombre del hotel, sentí un peso caer de mis hombros. Quizás el alivio era momentáneo, pero era real. Miré mi reflejo en la ventana y vi a alguien diferente a la mujer que había salido de casa horas antes. No sabía cuánto duraría esa sensación, ni qué problemas surgirían después. Pero esa noche, en ese taxi, entendí que el primer movimiento ya estaba hecho, y que yo tenía mucho más poder del que creía. El taxi se detuvo frente a un hotel pequeño, discreto y con una fachada algo antigua, pero bien iluminada. No era el lugar más elegante del mundo, pero tenía justo lo que yo necesitaba esa noche, anonimato y un techo. Entré arrastrando mi bolso casi vacío, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. El lobby estaba silencioso, iluminado por lámparas cálidas que daban una falsa sensación de calma. Me acerqué al mostrador intentando parecer compuesta. Estaba a punto de usar la tarjeta de nuevo, y eso significaba cruzar otro límite emocional. El recepcionista, un hombre de mediana edad con gesto amable, me saludó sin hacer preguntas innecesarias. Le pedí una habitación por una noche, solo una, y él escribió mis datos en un formulario gastado. Cuando me pidió un método de pago, sentí ese hueco extraño en el estómago, como si estuviera haciendo algo prohibido. Saqué la tarjeta con cuidado, intentando que mis manos no delataran mi nerviosismo. Era un momento pequeño, pero para mí representaba un salto gigante. El recepcionista la pasó por el terminal sin sospecha. Pero a diferencia del café, esa vez la pantalla tardó más en responder. Esos segundos se sintieron eternos, como si el destino estuviera evaluando mis intenciones. Finalmente apareció el mensaje de aprobado, pero el recepcionista frunció el ceño apenas un instante. No dijo nada, solo me entregó la llave y sonrió con educación. Sin embargo, pude ver que algo no había sido completamente normal. Quizás el sistema había tardado, quizás él había visto algo que no dijo. Pero mi instinto me advirtió que no era un pago común. Subí a la habitación con el corazón acelerado, sintiendo que algo había cambiado en el aire. El cuarto era sencillo, con una cama firme, una mesa pequeña y una ventana que daba a la calle. Debería haber sentido alivio, pero en mi pecho había un presentimiento inquietante. Dejé el bolso en la silla y me senté en la cama tratando de analizar todo.
La tarjeta había pasado, sí, pero algo dentro de mí sabía que los bancos no ignoraban movimientos inesperados, especialmente en una tarjeta que llevaba años sin usarse. Apenas unos minutos después, mi teléfono vibró. Pensé que podría ser mi hermana, preocupada por mis mensajes ignorados. Pero al mirar la pantalla, el nombre que apareció me dejó helada. Era el número del banco de mi padre. No llamaban a esa hora por casualidad. Mi respiración se detuvo mientras el celular seguía sonando, insistente, casi urgente. Era como si el mundo me estuviera diciendo que mis movimientos no habían pasado desapercibidos. Y por primera vez desde que la usé, sentí un miedo real. No contesté, dejé que la llamada se perdiera en silencio, observando cómo la pantalla se apagaba lentamente. Mi mente se llenó de preguntas rápidas y desordenadas. Habían detectado actividad inusual. Había un límite, la tarjeta estaba vinculada a notificaciones automáticas. Había puesto en riesgo a mi padre sin querer. Me llevé las manos al rostro, sintiendo el peso de un dilema que apenas comenzaba. Había intentado sobrevivir, pero tal vez había encendido una alarma que no sabía cómo manejar. Cuando el teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje del banco pidiendo que confirmara movimientos recientes, entendí que la calma que había buscado al llegar al hotel no duraría mucho. Estaba dentro de un problema más grande de lo que había imaginado. Y aunque tenía miedo, también sabía que no podía detenerme ahora. Si esa tarjeta estaba despertando al banco, entonces mi vida iba a cambiar incluso más rápido de lo que había cambiado esa noche. Me quedé sentada en la cama del hotel durante varios minutos, observando el mensaje del banco como si fuera una amenaza escrita en letras invisibles. La luz tenue del cuarto hacía que todo se sintiera más pesado, más íntimo, como si mis pensamientos fueran el único sonido en toda la ciudad. Sabía que no podía ignorar la situación para siempre. Había cruzado una línea, y la tarjeta ya no era solo un recurso, era un detonador. Pero algo dentro de mí también entendía que correr no cambiaría nada. Esa noche había sido obligada a enfrentar demasiadas verdades para seguir ocultándome. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino en mi cabeza. Me pregunté qué habría pensado mi padre si viera todo esto. Él siempre fue directo, nunca dejaba una situación sin resolver. Tal vez habría contestado la llamada sin dudarlo. Tal vez habría pedido explicaciones antes de dejar que el miedo lo dominara. Y aunque yo no era tan valiente como él, sabía que no podía quedarme paralizada. La vida ya me había empujado demasiado. Era mi turno de dar un paso por decisión propia, no por desesperación. El teléfono seguía sobre la cama, iluminándose de vez en cuando con nuevas notificaciones. Pero yo necesitaba un momento para prepararme, para procesar lo que estaba a punto de hacer. En el silencio del hotel, mis pensamientos se volvían más nítidos. Usar la tarjeta había sido una manera de sobrevivir, sí, pero también una forma de recuperar parte del control que había perdido. Y aunque la consecuencia era inevitable, tenía que enfrentarla con la cabeza en alto. No podía repetir el patrón de callar, huir o aguantar en silencio. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle estaba casi vacía, iluminada por farolas que proyectaban sombras largas y deformes. Las observé durante un rato, como si en esas sombras pudiera encontrar algún tipo de respuesta. Pensé en mi esposo, en la forma en que me había echado sin una explicación real. Pensé en cómo ese abandono había desencadenado una cadena de decisiones impredecibles. Y por primera vez entendí algo importante: yo no había causado ese caos, solo estaba navegando entre los restos de una vida que él había destruido. Con esa idea en mente, regresé a la cama y tomé el teléfono. Mis dedos se movieron despacio, casi temblorosos, mientras abría el mensaje del banco. Pedían que confirmara si los últimos pagos habían sido realizados por un usuario autorizado. La palabra autorizado se clavó en mi mente como un recordatorio doloroso. Técnicamente, yo no lo era, pero emocionalmente, esa tarjeta representaba mucho más que un simple acceso financiero. Representaba mi vínculo con mi padre, mis recuerdos, mi educación, y ahora también representaba mi única salida. Decidí que debía responder, pero no impulsivamente. Necesitaba una historia que no levantara sospechas, algo que me permitiera ganar tiempo. Pensé en decir que mi padre me había permitido usar la tarjeta temporalmente, que estaba viajando, que yo estaba encargada de ciertas compras. No era una mentira completa, pero tampoco la verdad. Era una forma de sobrevivir sin causar un desastre mayor. Y aunque mentir al banco me aterraba, sabía que ignorarlo sería aún peor. El silencio era más sospechoso que cualquier explicación. Finalmente, escribí una respuesta corta, simple y calculada, que sí, los movimientos recientes habían sido autorizados. Presioné enviar, y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era oficial, ya no había vuelta atrás. El banco sabía de mi existencia,
y quizás pronto querrían más detalles. Pero había dado el paso que debía dar, ahora solo quedaba esperar. Y mientras el teléfono permanecía quieto en mis manos, entendí algo esencial: no era la tarjeta la que me metía en problemas. Era la vida empujándome a enfrentar lo que siempre había evitado. La mañana llegó más rápido de lo que esperaba, filtrándose por las cortinas del hotel con una claridad casi incómoda. Dormí poco, dando vueltas entre el miedo y la incertidumbre. Cuando abrí los ojos, por un momento no recordé dónde estaba. Luego, como un golpe seco, todo volvió de inmediato: la expulsión, la tarjeta, el mensaje del banco. Me quedé acostada mirando el techo, intentando reunir fuerzas para enfrentar un día que prometía ser complicado. Había tomado una decisión la noche anterior y ahora debía sostenerla. Me incorporé lentamente y revisé el teléfono, esperando encontrar una avalancha de mensajes del banco, o peor aún, una llamada insistente. Para mi sorpresa, solo había una notificación: gracias por confirmar la actividad reciente. Nada más, ni advertencias, ni alertas adicionales, ni solicitudes de verificación. Eso me dejó desconcertada. Esperaba que el problema creciera, que la situación se volviera más intensa. Pero en lugar de eso, el banco parecía creerme. Y ese pequeño detalle encendió una chispa de alivio dentro de mí. Aún así, no podía cantar victoria tan rápido. Sabía que los bancos no ignoraban completamente un patrón inusual. Quizás no insistieron porque aún no había usado la tarjeta en una compra grande. Quizás estaban observando. O tal vez, simplemente aceptaron la explicación, porque los movimientos fueron pequeños. Sea como fuese, yo necesitaba mantener la cabeza fría. La tarjeta había sido un salvavidas, pero también podía convertirse en un ancla si la usaba sin pensar. La clave era avanzar con cuidado, paso a paso. Me levanté para lavarme la cara en el pequeño baño de la habitación. El agua fría me devolvió algo de claridad. Me miré al espejo y vi a alguien agotado, pero no derrotado. Había sobrevivido a la peor noche de mi vida, y aún seguía en pie. Eso, para mí, era una victoria silenciosa. Decidí que esa mañana no sería para lamentarme, sino para organizarme. Necesitaba un plan de verdad, no solo improvisaciones. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea de empezar de cero no me parecía imposible. Me senté en la cama con el celular en la mano, y empecé a buscar información: trabajos temporales, habitaciones en alquiler, formas de moverme sin depender completamente de la tarjeta. También revisé mis mensajes familiares. Mi hermana había escrito varias veces, preguntando si estaba bien. No sabía qué responderle, así que dejé el chat abierto un rato. En el fondo, sabía que no podía ocultar mi situación para siempre. Pero también sabía que necesitaba recuperar un poco de estabilidad antes de enfrentar preguntas que aún no tenía fuerzas para responder. Mientras revisaba opciones, llegó otra notificación. Pensé que era más información del banco, pero esta vez era algo distinto. Una alerta de actividad inusual recomendando revisar los movimientos recientes. No era una acusación, ni una advertencia grave, solo un recordatorio automático. Aún así, me tensó completamente. Abrí la alerta con manos temblorosas y vi los pagos, el café y la habitación. Nada más, pero verlos allí, registrados, me hizo entender lo delicado que era mi margen de acción. El banco estaba atento, aunque no estuviera alarmado. Cerré la notificación y respiré profundamente. Tenía que ser estratégica, como mi padre habría querido. Esa tarjeta podía acompañarme unos días, quizás unas semanas, pero no para siempre. Era un recurso temporal, no una solución definitiva. Y mientras la mañana avanzaba y la luz llenaba la habitación, entendí que no estaba huyendo del problema, estaba construyendo mi salida. La respuesta del banco, aunque inquietante, me daba al menos una certeza. Podía seguir adelante, pero tendría que calcular cada paso con precisión. Decidí que no podía quedarme en el hotel más de una noche, no solo por el costo, sino porque era evidente que cada movimiento que hacía con la tarjeta dejaba un rastro. Tenía que ser inteligente. Me senté en el borde de la cama y empecé a anotar ideas en una hoja que encontré en el escritorio. Necesitaba un lugar más económico, un refugio temporal que me permitiera reorganizar mi vida sin levantar sospechas. La idea me asustaba, pero también me hacía sentir en control. Un comienzo, aunque precario, seguía siendo un comienzo. Revisé anuncios de alquileres y habitaciones compartidas. Muchos eran demasiado caros, otros demasiado lejos, pero encontré uno que parecía posible: una habitación pequeña en una casa con otros inquilinos. No era ideal, pero ofrecía algo invaluable: estabilidad momentánea. Podría pagar un mes usando la tarjeta y luego buscar trabajo para continuar por mi cuenta. El corazón me latía fuerte mientras leía la descripción una y otra vez, imaginando cómo sería empezar ahí. Era modesto, pero seguro. Y esa palabra lo cambiaba todo. Mientras evaluaba mis opciones, escuché un sonido que me heló: una notificación del banco. Esta vez, era un aviso más formal, más directo.
Se ha detectado actividad fuera del patrón habitual. Por favor, confirme su identidad. Mi respiración se aceleró. Sabía que este momento llegaría, pero no tan pronto. Por un instante, me quedé paralizada, sintiendo que todo el plan que acababa de construir se tambaleaba. Era como si el mundo me recordara que no podía escapar tan fácilmente de las consecuencias. Miré el mensaje una y otra vez, tratando de interpretar su gravedad. No era una advertencia agresiva, pero tampoco era un simple recordatorio. Era un escalón más en una escalada que yo misma había iniciado. Sabía que si respondía sin cuidado, podía activar un proceso de verificación más profundo. Y si no respondía, quizás congelarían la tarjeta. Ese dilema se volvió una presión insoportable. La habitación parecía encogerse a mi alrededor. El silencio del hotel amplificaba cada latido acelerado de mi corazón. Decidí no actuar de inmediato. Necesitaba pensar. Tomé mis cosas y dejé la habitación antes de que el miedo me inmovilizara. Mientras caminaba por el pasillo, sentí una mezcla de urgencia y determinación. El recepcionista me despidió con un gesto amable, sin sospechar nada de la tormenta interna que llevaba encima. Afuera, el aire fresco me hizo recuperar un poco de claridad. Era evidente que el banco estaba monitoreando mis movimientos. La tarjeta seguía siendo útil, pero también se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo. Al llegar a la calle, me detuve frente a una parada de autobús y respiré profundamente. Tenía que jugar con cuidado, como en un tablero donde cada paso podía cambiar toda la partida. Quizás la solución era sencilla, hacer una compra pequeña más, algo que normalizara el uso sin levantar sospechas. O tal vez debía llamar directamente, con una historia preparada. Pero cualquiera de las dos opciones implicaba riesgo, y yo ya no podía permitirme otro error esa semana. Todo mi futuro dependía de decisiones minuciosas. Finalmente, decidí avanzar hacia la dirección del alquiler que había visto. Tenía que asegurar un refugio antes de enfrentar al banco de nuevo. Sin un techo, cualquier problema se volvía gigante. Caminé con paso firme, repitiéndome que no estaba huyendo, estaba priorizando. Podía enfrentar al banco, pero primero tenía que garantizar que esa noche no dormiría en la calle. Y mientras avanzaba por la acera, con la tarjeta en el bolsillo y el mensaje aún sin responder, comprendí que mi nueva vida estaba empezando, pero no sin riesgos. Llegué a la dirección del anuncio después de caminar varias calles, tratando de mantener la calma a pesar del mensaje pendiente del banco. La casa era modesta, con una fachada algo descuidada, pero tenía luz en las ventanas y plantas en el pequeño jardín frontal. Eso me dio una primera impresión de hogar, algo que no había sentido en mucho tiempo. Toqué el timbre con cierta timidez, esperando que la persona del anuncio no hiciera demasiadas preguntas. Lo último que necesitaba era dar explicaciones sobre mi situación. Una mujer joven abrió la puerta, de expresión amable y voz tranquila. Me preguntó si venía por la habitación y le dije que sí. Me hizo pasar al recibidor, donde olía a café recién hecho y libros viejos. El ambiente era cálido, sencillo, casi familiar. Me explicó que la habitación estaba disponible de inmediato y que el alquiler del mes era accesible. Todo sonaba razonable, casi demasiado bueno para ser verdad. Aún así, sentí un pequeño alivio recorrerme el cuerpo, quizás, por fin, un respiro. Subimos las escaleras hacia el segundo piso. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama individual y una ventana que daba al patio interior. Era más de lo que esperaba encontrar esa mañana. La mujer me dijo que el pago debía hacerse por adelantado, y sentí un nudo en el estómago. No era por el dinero en sí, sino por lo que implicaba usar otra vez la tarjeta. Cada transacción aumentaba el riesgo de que el banco investigara más a fondo, pero no tenía opción. Necesitaba ese lugar, necesitaba estabilidad, aunque fuera mínima. Mientras ella bajaba por un contrato sencillo, saqué la tarjeta de mi bolsillo y la miré por unos segundos. Tenía la sensación de estar usando una herramienta que no me pertenecía del todo, pero que aún así me estaba salvando la vida. Pensé en cómo había llegado a este punto, en cómo un matrimonio roto se había convertido en una carrera para no quedar a la deriva. Me pregunté si mi padre, donde quiera que estuviera, entendería mi decisión. Quise creer que sí, quise creer que él haría lo mismo para sobrevivir. Cuando la mujer regresó con el documento, me explicó las reglas de la casa en un tono amable. Nada exigente, solo convivencia básica. Agradecí su claridad, firmé sin dudar y le entregué la tarjeta con una mezcla de miedo y determinación. Ella la pasó por un lector pequeño que tenía en una mesa, y durante unos segundos, sentí como mi respiración se detenía otra vez. El pitido tardó más de lo normal, mucho más. Ella arqueó una ceja, sin decir nada, mientras el terminal seguía procesando. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba escuchar. Finalmente, el terminal mostró pago aprobado, pero junto a la confirmación apareció un aviso: requiere verificación adicional. La mujer no entendió el mensaje,
y solo dijo que quizá el sistema estaba lento. Yo asentí, aunque sabía que no era un simple retraso. El banco estaba aumentando la vigilancia. El riesgo estaba creciendo, y con él mi miedo. Pero también sentí algo más, la necesidad urgente de no paralizarme. Ya tenía un techo. Permitirme caer justo ahora no era opción. Respiré profundo para mantener la serenidad. Después de que ella se retiró, me senté en la cama nueva, dejando que el silencio de la habitación me envolviera. Era un silencio diferente al del hotel, más estable, más humano. Pero en medio de esa calma, mi teléfono vibró con una nueva notificación. Temí mirarla, pero lo hice igual. Era otro mensaje del banco, más directo que los anteriores, pidiéndome contactar a un representante para verificar actividad reciente. Sabía que esa llamada, inevitablemente, iba a cambiarlo todo, pero ahora, al menos tenía un lugar donde enfrentar lo que viniera. Me quedé un largo rato sentada en la cama, observando el mensaje del banco como si fuera una sentencia. Sabía que no podía postergar más aquella llamada. Cada transacción había sido como un toque en la puerta, y ahora esa puerta estaba a punto de abrirse por completo. Respiré hondo, intentando encontrar un poco de valor entre tanta incertidumbre. Ya tenía un techo, ya tenía un punto de apoyo. Era momento de enfrentar lo que venía. No podía seguir escondiéndome detrás del silencio. Marqué el número del banco con manos temblorosas. Mientras esperaba que atendieran, sentí como mi corazón parecía querer escapar de mi pecho. Recordé la noche anterior, cuando todo comenzó, y me pregunté cómo algo tan pequeño como una tarjeta podía desencadenar una cadena de eventos tan grandes. La línea conectó con un tono suave, y una voz formal respondió al otro lado. Me presenté con la misma historia que había construido, que estaba usando la tarjeta con autorización. Pronuncié cada palabra con cuidado, casi como caminando sobre vidrio. El representante me pidió verificar algunos datos. Nada demasiado profundo al principio, solo confirmaciones generales. Eso me dio un pequeño respiro. Pero luego empezó a hacer preguntas más específicas. Razones del uso reciente, ubicación de los pagos, motivo del incremento de actividad. Cada pregunta era como una prueba. Intenté responder con calma, apelando a la historia que había preparado, que mi padre estaba temporalmente fuera, que me encargaba de algunos pagos por él. La voz del representante era neutra, imperturbable, difícil de leer. Durante un momento, temí que él pudiera notar el temblor en mi voz. Intenté imaginar cómo reaccionaría si descubriera la verdad. Intenté también imaginar cómo habría manejado mi padre una situación así. Él siempre tenía una respuesta lógica para todo. Yo, en cambio, estaba improvisando en medio del caos. Pero a pesar de mis miedos, el representante parecía aceptar mis explicaciones. Tomaba notas, repetía datos, seguía el protocolo con una normalidad que contrastaba con mi propia tensión interna. Hubo un silencio breve, incómodo, mientras verificaba la información. Esos segundos se sintieron eternos. Finalmente, la voz al otro lado dijo que la actividad estaba confirmada, pero que la cuenta seguiría bajo observación por precaución. No era una amenaza directa, pero sí un recordatorio claro de que estaba en un terreno delicado. Agradecí la ayuda con un hilo de voz. Cuando colgué, sentí mis piernas débiles, como si acabara de correr una maratón, pero había logrado lo que temía imposible, ganar tiempo. Me quedé sentada un rato con el teléfono entre las manos, procesando todo lo que había ocurrido. La tarjeta seguía funcionando. El banco, aunque alerta, no había tomado medidas drásticas. Eso me daba un margen, aunque fuese pequeño, y por primera vez en días, sentí que tenía una oportunidad real de avanzar. No de sobrevivir solamente, sino de planear algo más grande. Algo propio, algo que no dependiera para siempre de ese plástico que llevaba el nombre de mi padre. Me levanté, respiré profundo y miré alrededor de mi nueva habitación. No era perfecta, no era lujosa, pero era mía, al menos por ahora. Y en ese espacio simple, entendí que no podía seguir viviendo con miedo. Ya había enfrentado la llamada, ya había asumido la responsabilidad de mis decisiones. Ahora tocaba construir, paso a paso, una vida nueva. Una vida que, aunque comenzara con una tarjeta prestada, terminaría siendo completamente mía. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, como si el mundo me diera un respiro después de tantas sacudidas. Desde mi nueva habitación, comencé a organizar mi vida con pasos pequeños pero firmes. Busqué trabajos, actualicé mi currículum, envié correos que llevaba meses posponiendo. Aunque la incertidumbre seguía presente, ya no me dominaba. Cada mañana, despertaba con una sensación de propósito que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Era como si por fin estuviera ocupando mi propio lugar en el mundo. La tarjeta de mi padre se había vuelto una herramienta que utilizaba solo cuando era estrictamente necesario. Compras mínimas, nada llamativo,
nada que pudiera encender alarmas nuevas. Me movía con cautela, consciente de que el banco aún observaba mis movimientos. Aún así, algo dentro de mí había cambiado. Ya no dependía emocionalmente de ella. Ya no la veía como mi salvavidas, sino como una muleta temporal. Lo que estaba construyendo era mío, no un préstamo de la vida que dejé atrás. Un día, mientras revisaba ofertas de empleo, recibí un correo inesperado del banco. El asunto decía: actualización de seguridad requerida. Sentí un vuelco en el estómago. Dudé varios minutos antes de abrirlo. El mensaje explicaba que debían realizar una última verificación de identidad para mantener activa la tarjeta. Era una solicitud formal, pero firme. Sabía lo que significaba, no quedaba mucho margen. Tarde o temprano, tendrían que hablar directamente con el titular, y ese titular no era yo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo mis viejos miedos intentaban regresar. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no estaba en un hotel, desesperada. Ya no estaba en la calle, sin rumbo. Tenía un cuarto, un plan, y por primera vez en mucho tiempo, la sensación real de independencia. Y aunque el correo era una advertencia clara, también era un recordatorio. Había logrado llegar hasta ahí, no gracias a la tarjeta, sino gracias a mis propias decisiones, mi propio coraje, mi propia resistencia. Respiré hondo y tomé una decisión que, días antes, me habría parecido imposible. Guardé la tarjeta en una caja pequeña dentro del armario. No era un homenaje, ni un acto simbólico dramático. Era una simple declaración a mí misma, ya no la necesitaba como antes. El correo quedaba pendiente, sí, pero no iba a permitir que definiera mi vida. Si la tarjeta debía apagarse, se apagaría, y yo seguiría adelante. Por primera vez, sentí que tenía más poder que el miedo que me había acompañado durante días. Salí a caminar para despejar mi mente. El aire fresco, el ruido de la ciudad, la gente moviéndose con destino propio, todo me hizo sentir parte del mundo otra vez. Caminé sin prisa, disfrutando del simple hecho de estar fuera sin miedo inmediato al futuro. Cada paso que daba era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquella noche en que mi esposo me echó de casa. Ahora era yo quien decidía hacia dónde ir, yo quien marcaba el ritmo de mi vida. Cuando regresé a la casa compartida, me senté en la cama y sonreí por primera vez en días sin que me doliera. Tenía problemas, sí, tenía desafíos por delante, también, pero tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo. Una ruta, un propósito, y mientras el sol entraba por mi ventana, entendí que, aunque todo comenzó con un acto desesperado, mi futuro ya no dependía del pasado, sino de mí. Mientras observaba la caja donde guardé la tarjeta, entendí que toda mi historia había comenzado con un acto desesperado, pero también entendí que no debía romantizar lo que había hecho. No usar la tarjeta de mi padre como solución permanente fue la elección correcta. No era justo para él, ni para mí, ni para la vida que quería construir. Y aunque me costó aceptarlo, la verdad era simple: apoyarse en algo prestado puede sacarte del fondo, pero nunca te llevará a la superficie. Durante todos esos días pensé que el banco era el enemigo. Pensé que cada notificación era una amenaza directa, un obstáculo impuesto para recordarme lo que no tenía. Pero ahora veía las cosas con más claridad. No era el banco el que me perseguía, era mi miedo disfrazado de alerta, mi incertidumbre buscando excusas para no avanzar. Aquello que yo interpreté como persecución era, en realidad, un mecanismo normal, y yo había proyectado mis temores en él. La realidad era más sencilla y más dura al mismo tiempo. Había usado algo que no era mío para cubrir una necesidad inmediata. Pero eso no significaba que tuviera que construir mi nueva vida sobre esa dependencia. Mi historia no era una lección sobre cómo burlar sistemas, ni un ejemplo de valentía financiera. Era una historia de alguien que cayó, que se equivocó, que improvisó, pero que al final comprendió algo esencial. La libertad real no viene de una tarjeta, viene de tomar responsabilidad por uno mismo. Lo que viví no fue una aventura heroica, sino un recordatorio de que las decisiones desesperadas tienen consecuencias. Y aunque el banco nunca llegó a castigarme, el verdadero cambio ocurrió dentro de mí. Entendí que si seguía dependiendo de aquella tarjeta, nunca iba a dejar atrás mi vida anterior. Nunca iba a creer de verdad en mi capacidad de empezar de cero. Y poco a poco, empecé a construir sin pedir permiso, sin cargar con culpas ajenas, sin repetir viejos patrones. Hoy sé que mi historia no tiene un final perfecto, porque la vida real no funciona así. Pero sí tiene un punto de quiebre importante, el momento en que dejé de huir, dejé de ver la tarjeta como una salvación, y la guardé como lo que era, un recurso temporal, un puente. Y entendí que los puentes no están hechos para vivir encima de ellos, sino para cruzarlos. Lo que vino después dependió únicamente de mí, no de una cuenta bancaria ajena.
Si algo quiero que recuerdes de todo esto, es que a veces creemos que nuestra vida colapsa para destruirnos, pero en realidad, muchas veces colapsa para obligarnos a reconstruir algo mejor. Caer no te define, pero quedarte ahí, esperando soluciones que no te pertenecen, sí puede hacerlo. Y si yo pude levantarme después de una noche tan oscura, tú también puedes. Con miedo, con dudas, con cicatrices, pero con pasos reales. Y antes de cerrar esta historia, quiero decirte algo importante. Si este relato te tocó, te inspiró, o simplemente te mantuvo leyendo hasta aquí, suscríbete, comenta lo que más te impactó, y comparte este video con alguien que necesite un empujón. A veces una historia ajena es el inicio del cambio propio.